tres hipótesis. Habíamos dicho inicialmente que el factor A iba a ser tipo de semilla o cultivo de café, el factor B iba a ser su tipo de sustrato, y la interacción ya sabemos que es interacción. ¿Cómo voy a hacer mis hipótesis en este caso? Siempre se va a mantener lo que decía la hipótesis nula. No existen diferencias. La hipótesis alterna existen diferencias, o al menos uno. Entonces, para la hipótesis nula va a ser el tipo de semilla o cultivar de café no influye en nuestra variable de respuesta. Nuestra variable de respuesta era de la hoja. Para la hipótesis alterna va a ser el tipo de semilla o cultivar de café sí influye en el ancho de la hoja. Voy al factor B. El factor B vamos a medir tipo de sustrato. Y lo mismo, para la hipótesis nula. El tipo de sustrato no influye sobre el ancho de hoja que va a alcanzar, que es nuestra variable de respuesta. Y en la hipótesis alterna va a ser el tipo de sustrato sí influye sobre el ancho de la hoja. Esto ya saben que lo pueden plantear de manera, pero solamente tiene función de los factores. Para la tercera hipótesis, que es la interacción, en aquí ya no vamos a decir específicamente sobre alguno de estos factores, sino vamos a medir la interacción. La hipótesis nula va a decir que no existe interacción entre estos. La hipótesis alterna va a decir que sí existe interacción en los factores. Esto quiere decir, los factores son iguales. Dice, si los pones separados o juntos, es igual, nos dice la hipótesis alterna. En la hipótesis alterna, o bueno, la hipótesis nula decía que no había cambios si es que los unía, pero la hipótesis alterna dice, sí existe interacción, sí va a existir algún cambio. Entonces se oponen, ¿no? Entonces continuamos. Y vamos a realizar nuestros cálculos de AMBA y de coeficiente de variación. Y eso ya lo sabemos que tenemos que hacer en función de nuestro modelo estadístico. Y aquí está mi formulita. ¿El cuadro de AMBA va a cambiar? Sí, va a cambiar, porque ya he cambiado mi fórmula, entonces mi cuadro de análisis de varianza también va a cambiar. Entonces, ¿qué tendré en los factores de variabilidad o cómo los ordenaré? Siempre iba primero los tratamientos. Ahora nuestros tratamientos hemos dicho que se ha repartido en dos factores y una interacción. Entonces, de esa manera los voy a poner. Factor de variabilidad, esto sería el factor A, factor B, factor de interacción, error experimental y total. Es sencillo, no existe mucha variación, pero tengo que tomar en cuenta ya. Ya no A, B y una interacción. Repetimos eso. Y continúo después de haber puesto todos los datos que voy a analizar en mi análisis de varianza, con mis grados de libertad. Los grados de libertad ahora tienen sus formulitas específicas, ¿no ven? Comencemos sus formulitas específicas. Y voy a comenzar a rellenar el cuadrito de grados de libertad. ¿Y qué voy a tener? Para el factor A, ¿cuál será su formulita? Va a ser A menos 1. ¿Y quién es A? Es el número de... ¿Alguien? Voy a continuar. Vamos a decir que para el factor A tenemos que medir el número de integrantes del factor A. Y para eso, si es que no me guío, voy a traer mi... ¿Está bien? Aquí está. Si no me acuerdo, siempre voy a mis datos, siempre, ¿no ven? Entonces aquí el factor A me dice que tiene 9 componentes, que son los tipos de semilla. Entonces, el número de factor A va a ser 9, menos la unidad va a ser 8. Y más difícil. Para el siguiente, para B va a ser los componentes del factor menos 1 también. En este caso eran 3 componentes para el factor B, les resto 1 y tengo 2. La interacción va a ser la multiplicación, va a ser un producto del factor A menos unidad versus el factor B menos la unidad. ¿Y cuánto voy a tener? Aquí ya voy a tener sus resultados cuando ya les resto la unidad, ¿no? Entonces los puedo multiplicar. Voy a tener 16, que sería 8 por 2. Para el error experimental, voy a multiplicar primero el factor A por los componentes del factor B y luego los voy a multiplicar estos por el valor que me salga de las repeticiones menos 1. Ahora, ¿dónde estaban las repeticiones? Las repeticiones me las han dado en un cuadrito, ¿no? Verán 4 repeticiones. Entonces procedo a hacer eso. ¿Cuántos componentes del factor A? 9. ¿Cuántos componentes del factor B? 3. ¿Cuánto es? 9. Por 9, 81, ¿no ven? Ya. Para el total ya sé que sumo toditos estos datos que he sacado antes, o puedo irme a la formulita
La fórmula, ¿qué me dice? Me dice que multiplique los componentes del factor A por los componentes del factor B y que lo multiplique y luego le dé la unidad. Entonces, eso es lo que es componentes del factor B por el número de repeticiones y le resto la unidad. Me sale 107. Lo mismo me va a salir si es que sumo los demás. 8 más 2 más 10 más 81. Si quieren lo pueden hacer. Sale lo. Voy a avanzar. Ahora tengo que hacer mi suma de cuadrados. Mi suma de cuadrados, ¿cómo la voy a hacer? Ya sé que para cada factor va a haber seguramente una formulita y todo eso. Un momentito, por favor. Mil disculpas. Ya, entonces vamos a sacar la suma de cuadrados. Primero vamos a sacar la suma de cuadrados para el factor A, ¿no ve? ¿Y qué datos necesitaré? Primero voy a necesitar los datos que me otorgan siempre, que son los datos recogidos por el tesista, proyectista o quien esté haciendo el experimento. Ya tengo estos datos, me los dan al inicio. Y esta tablita es o mide la interacción. ¿Y cómo voy a construir esta tabla? Tratamiento 1, que es A por 1 por B1, total. Es decir, ya no voy a sacar medias. Antes sacaba medias, ¿no ve? En este caso, no. Voy a sacar sumas completas. Voy a sumar la repetición 1 más la repetición 2 más la repetición 3 y la repetición 4 del tratamiento 1. Tratamiento 2 más la repetición 2 del tratamiento 2 más la repetición 3 del tratamiento. Su resultado. Luego de que ya haya sumado para todos los, para el factor A, y en la vertical al factor B, y en la horizontal pongo al factor B. Como vea conveniente. Lo que sí es que los resultados de aquí relacionan. Entonces, A1 por B1, ¿cuánto me salía? A1 por B1 me sale 1 por B2, que es el tratamiento 2, me sale 40. Y lo llevo. Así sucesivamente para uno más. El A1 por B3, que sería el tratamiento 3. A1 por B3. Y es 42.8. Lo llevo también. ¿Está bien? Coeficiente de variación va a seguir respondiendo a la misma fórmula, que es la raíz cuadrada del cuadrado medio del error experimental entre la media por 100. Busco mi cuadrado medio del error experimental, sale 0.88. Entonces bajo la raíz cuadrada y lo divido entre la media. Mi media, ¿cómo saco? Ya sabemos. Voy a sumar todos mis datos de las repeticiones y voy a sacar mi media. O es decir, voy a sumar todos mis datos en mi tabla de repeticiones y lo divido entre el número de las repeticiones.
que sería 27 por 4, va a ser 108. Entonces voy a sumar primero todos los valores de las repeticiones y lo voy a dividir entre 108. Me ha salido un valorcito, este valorcito lo voy a dividir entre, o bueno, más bien va a ser para dividirse entre la raíz del cuadrado medio del error experimental y la voy a multiplicar por 100. Me sale 8.62. ¿Qué decía la normita? Que cuando el coeficiente de variación es menor al 30%, se dice que existe fiabilidad en los resultados. Entonces, eso pongo. Con un CB menor a 30%, existe fiabilidad en los resultados. Y eso sería todo. Ya habríamos realizado todos los cálculos que teníamos que realizar. ¿Hay dudas, consultas, muchachos? Sí, en las conclusiones estábamos hablando sobre el largo de hoja, no del ancho. Perdón, chicos, yo lo he borrado al inicio, ¿se acuerdan? Me he olvidado que los datos son de ancho de hoja. ¿Por qué les voy a decir ahorita? Aquí está. Aquí, tenía que ser ancho de hoja, no largo de hoja. Es que como lo he borrado, es para ancho de hoja. Pero mucho no influye, ¿no ves? Porque igual nuestros resultados van a seguir saliendo lo mismo. Entonces, esa es la corrección. Pero muy bien que lo hayan tomado en cuenta. Algunas veces se me va. ¿Otra consulta, chicos? Oxy, ¿podría volver a explicar la suma de cuadrados de interacción, por favor? Ya. Para la suma de cuadrados de interacción, ¿qué vamos a hacer? De nuestra tablita que teníamos, la que hemos construido, explicaremos desde la construcción de nuestra tabla. ¿Cómo vamos a construir nuestra tabla? Ya hemos dicho, esta tabla nos las dan. ¿Ven el ejercicio? Porque son los datos que recolecta el investigador. Tengo mi tablita y voy a sacar ahora totales. Para cada tratamiento voy a sacar totales. No tengo que sacar medias, no tengo que sacar desviación, nada más que sumas totales. Entonces lo sumo. 11.7 más 11.6 más 11.9 más 11.7, 46. Y así voy a hacer para cada tratamiento. ¿Está bien? Para cada interacción. Estos valores de interacción ya los tengo que llevar a esta segunda tabla. Esta segunda tabla es la tabla de interacción. Así la vamos a llamar. Lo llevamos a la tabla de interacción, donde en la horizontal va a estar un factor y en la vertical va a estar el otro factor. Y lo llevo según hayan obtenido los datos o según cómo hayan obtenido los datos. Por ejemplo, en aquí dice A1 por B1. Ocupa este cuadrante, ¿no ven? Entonces busco la interacción A1 por B1. Y aquí está. A1 por B1 va a ser 46.9. Y lo llevo. Ahora vamos a agarrar uno al azar para ver. En este cuadrante tiene que estar la interacción. ¿Estoy marcando, chicos? Ya, entonces en este cuadrante se ve. es la interacción A5 versus B2 o A2, ¿no? Diré B2, entonces busco eso. A5, aquí está, A5, B2. ¿Qué valor tenía esta interacción? 46.1. Entonces lo llevo así a mi tabla. Otro, este cuadrante es la interacción A7 por B3. Busco A7, B3. 35.2. Y así lo llevo. Lo voy llevando para cada interacción. ¿Está bien? Entonces ya tengo mi tabla de interacción. Esta tablita me va a servir para hallar la suma de cuadrados del factor A, factor B y la de interacción.